impuestos y lo pagan, las consecuencias las está pagando en estos momentos los que cobran el salario mínimo interprofesional, que por primera vez en la historia y de la mano de María Jesús Montero van a pagar el impuesto sobre la renta. Bueno, voy a empezar por ti esta vez, Pilar. Una cosa es debatir si debe tributar o no debe tributar ese salario mínimo interprofesional, pero esa imagen que decimos que se vería en el Congreso de los Diputados de que un gobierno quiera aprobar y a la vez vetar una misma proposición, esto sí que es inédito, esto no lo hemos vivido nunca. A ver, es inédito porque las discusiones y la confrontación que es clásica e histórica entre lo que es el Ministerio de Trabajo y el propio Ministerio de Economía y Hacienda, venimos de Calviño, acordaros antes de registrar la reducción de jornada laboral, que tuvo un cuerpo a cuerpo también Yolanda Díaz con Carlos Cuerpo, ministro de Economía, pero lo que es inédito es que, que llegue a este punto, a que la mesa del Congreso, que suele celebrarse los martes, donde se va a tomar la decisión el deadline, iba a decir, la hora del veto, a las 6 de la tarde, se ha puesto un viernes porque están negociando, no se suele llevar hasta este punto la negociación. No puede ser que Hacienda y Trabajo no hayan encontrado un camino intermedio. María Jesús Montero dijo que no se iba a mover de ahí. Yolanda Díaz dijo que llevaría con el Partido Popular una proposición de ley, que yo dudo mucho. También creo que no vamos a ver esa fotografía en el Congreso del PP sacándolo con Sumar, porque el daño también que le haría Sumar de no ser capaz de negociar dentro del Gobierno lo que tiene que acordar con el Partido Popular, pues también es una debilidad para Sumar, no solo más para todavía, el Gobierno. Más todavía. O sea, no es usted capaz de negociar con el PSOE, entonces tiene que llegar a ese acuerdo con el PP. Yo entiendo que Junts, por ejemplo, pues llegue a acuerdo a dos bandas, pero que Sumar llegue a este momento en el que tenga que acordar con el Partido Popular la cotización del IRPF, que, como recuerda Montero, afecta a un 20% del 100%, y es a las personas sin hijos que no reciben otro tipo de remuneración. En fin, yo creo que llegarán a un acuerdo antes de las 6 de la tarde, pero que esta es incluso... O sea, que va a ser de acuerdo in extremis. A pesar de que ahora la noticia sea se rompen las negociaciones, habrá acuerdo. Si no, los platos rotos los van a pagar los dos, pero llegar in extremis a este punto, yo creo que ya la escenificación no tenía que haber llegado tan lejos. Es como la escena clásica de las películas, ¿no? De dos coches hacia el abismo, a ver quién frena antes. Sumar tiene que apurar la frenada, porque Sumar es un partido, bueno, con el gotero puesto y necesita estas ventanitas de oportunidad para lucir ante esa oposición casi caníbal que tiene de Podemos y demostrar que siguen vivos, que defienden a los trabajadores y que ese salario mínimo pues va a quedar sin cotización, porque además... Se llega a momentos tan paradójicos y yo diría que tan estrambóticos, al hilo de algo que estaba contando Pilar, ¿no? Pues que de pronto, en un momento dado, tú escuchas a la vicepresidenta Yolanda Díaz hablar del gobierno en tercera persona. Y como si ella fuese como si ella no formara parte del gobierno y no solo no fuera ministra, sino además vicepresidenta. O sea, sí. Es impresionante. Y entonces habla y dice cosas como, no, porque el gobierno no puede tal no sé qué y no puede entender que no sé cuánto y no puede aprobar un no sé qué, y dice, pero perdone, si es que el gobierno es usted, esto es como el chiste del colegio, te vas a levantar quieras o no porque eres el director del colegio y tienes 40 años y claro que vas a ir al colegio, ¿no? Entonces, claro, es lo mismo, ¿no? Tal cual. Yo creo que esa dificultad se manifiesta y se evidencia en cosas muy importantes, como por ejemplo esta, pero... Creo, y me puedo equivocar, yo creo que en las últimas horas ha debido pasar algo que se nos escapa a todos. Porque es cierto, Pilar, que la ministra de Hacienda había dicho que no se iba a mover de su sitio, pero yo ayer ya escuché que, sí, bueno, que hay que ver si a lo mejor, si se llega a tal cifra, pues a lo mejor puede quedar exento. Alguna bolita moverán. Claro, pero, un fleco que se dice, pero ¿no? parecía que después de esa postura inmovilista que mantenía la ministra de Hacienda, pareció ayer que ya estaba como dispuesta un poco a hablar y que era una cuestión de cifra arriba, cifra abajo y tal. Y ahora, de repente, esta mañana se rompe. Significa la ruptura. Pero entonces esta mañana se rompe. Bueno, dicen que se rompe, porque es que... Pero algo ha pasado, algo ha pasado. Y Trabajo, a ver, Yolanda Díaz presume de llevar las negociaciones al límite y de aprovechar hasta la última hora, pero es que no le hace bien a Sumar y al Gobierno esta discusión de cara a la galería, porque vamos al origen.
habían subido el SMI a una cifra histórica por encima de los 1.200 euros al mes, no recuerdo la cifra exacta. Nadie ha hablado de la medida estrella para un gobierno progresista, que es haber aumentado hasta en un 40% el SMI. Bueno, Sánchez de vez en cuando sí dice eso, que en los últimos años hemos aumentado el salario mínimo interprofesional hasta un 60%. Pero el debate hoy... Sánchez de vez en cuando sí suelta ese mensaje. Hombre, bombo se da. Por la cotización de un 20% de los que afecta. Una bronca monumental que puede llevar a la ruptura entre Sumar y el gobierno. El titular hoy es ese. Bueno, que oye, aunque lo solventen... ruptura por el salario mínimo interprofesional. Veremos qué es lo que pasa o si llegan a ese acuerdo. Minuto 93, decía Jaime, acuerdo de última hora, como nos decía Pilar. Ruptura o de momento parece que son posiciones también enfrentadas respecto al aumento de gasto en defensa. Y hay dudas también de cómo va a afrontar Gabriel Rufián. A mí me sorprendía que la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, digo, Esquerra creo que es un partido tampoco dudoso, pero pedía y decía, no nos escondamos detrás de la pancarta, detrás de la pegatina del no a la guerra. Dice, porque una cosa es cómo me gustaría a mí que fuese el mundo y la realidad, y otra cosa es cómo es. O sea, que hasta Gabriel Rufián ya estaba diciendo, dando a entender que es que no queda más remedio que apoyar el aumento del gasto en defensa. Es que fíjate, en esto Sánchez y Feijóo están... A mí me sorprendió las palabras de Rufián, hay que confesar que me sorprendió bastante. Están de acuerdo en el contenido, aumentar el gasto en defensa no tiene mucho debate, porque es aumentar el gasto en defensa, punto. Quiero decir que no es una política tributaria, que es mucho más complejo. Y los dos tienen a los socios absolutamente en contra. Pasa ahora y va a pasar en el futuro. Vox dijo en el Congreso, me niego, ridiculizó el ejército de Úrsula, decía, ¿no? El ejército de Ursula von der Leyen. El ejército de Ursula von der Leyen va a durar 5 años con este gobierno y con el siguiente. Los dos tienen el mismo rechazo. Bueno, Vox incluso dijo, quiero el gasto militar, sí, en España, no en el ejército europeo. Si es que los socios están en contra de este aumento militar a un lado y a otro. Y hay un tacticismo político en el Congreso que no se da en el Parlamento Europeo. Hace un par de semanas votaban juntos. ¿Escuchamos a alguno de nosotros que se enfrentaran en el Parlamento Europeo por el gasto militar y el aumento y la autonomía de la seguridad en Europa? No. Dijeron lo mismo, votaron lo mismo. Por tanto, llevar esta tensión al Congreso pues responde al momento político nacional en el que estamos. A mí, dicho lo cual, yo sí agradezco este debate parlamentario. De hecho, creo que tiene que haber más debates. Yo cuando escuché a Sánchez el otro día dije, hombre, es que hace falta escuchar la posición de los partidos. No es necesario solo que no vaya a ningún sitio, que no se vaya a votar algo. Otra cosa es que efectivamente le faltó bastante chicha, porque una cosa es que no sepamos el plan concreto, porque no lo hay. De aquí a junio, cumbre de la OTAN, se tendrán que tomar decisiones, pero bueno, sí que le faltó el cuánto, el cómo, el qué, porque podía haber concretado el presidente, estoy esperando a esa cumbre de la OTAN, a ver si ese 0,8% que falta para llegar al 2% del Producto Interior Bruto, cómo se gestiona, cómo se aporta. Con los presupuestos generales del Estado no va a ser. No va a ser, porque Ricardo, no hay. Tendrá que decir fíjate, Ricardo, que en este momento en toda España se están organizando foros relacionados con este tema. A mí nunca se me hubiera planteado organizar un foro sobre defensa hace años. Ahora mismo muchos de mis clientes están pidiendo organizar foro al más alto nivel. Sí, la realidad, la situación geopolítica ha cambiado por completo. Es evidente, por lo tanto, así como en la sociedad civil hay un interés y por eso se organizan foros, debates, eventos, para que la gente conozca más en profundidad de qué estamos hablando, hombre, que no haya un debate serio, detallado, aunque luego el Parlamento se ha vuelto un circo, un teatro, llámalo como quieras, hombre, me parece un poco realmente quitarle peso a lo que es... Pero desde luego no fue el otro día.